Seguimos en Weekend, señoras y señores, meses, días complicados. Vamos a tratar de analizarlos, entenderlos, tal vez llevarte un poco de tranquilidad. Tenemos un invitado especial, es politólogo, expresidente del Banco Provincia, un analista de lo que va sucediendo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás? Bien, vos, bien. Gracias por venir. Primero porque días agitados, muy movidos. Bueno, un poco de analizar lo que sucede, ¿no? Hay muchos fantasmas. Se asusan fantasmas de un lado y del otro. Yo entiendo que el presidente tiene una visión de país y dice, estamos a medio del río a llegar. Esto se supone que ellos manejaron algunos índices económicos, los mejoraron, y del otro lado tenés, no, esta es una política para hacer desaparecer la clase obrera, la industria. ¿Cómo podemos analizar esto? Los dos modelos de país, de alguna manera. A ver, en realidad la elección tuvo un resultado muy contundente, ¿no? Creo que es una elección que paradójicamente no eligió nada y decidió todo, porque ya giró y rotó el centro del poder. Creo que el presidente apostó a un norte, digamos, pero como todo en la política en realidad no empieza con los objetivos, empieza con las metodologías, con las formas, con los modos en que se hacen las cosas. Entonces, creo que a lo largo del tratamiento, digamos, el paciente le fue manifestando que había dolores y que había molestias. Y bueno, al principio había una gran anestesia, que era el ingreso de capitales externos, que financiaban, de alguna manera, algunas de las cuestiones que surgían de la mala praxis. Pero eso después se terminó, digamos. Inicialmente se combinaba el ingreso de capitales con el castigo a lo anterior. Claro. Es decir, en realidad las sociedades parecen votar más para castigar que para premiar, para sacar que para poner. Yo te diría que no son las oposiciones las que ganan las elecciones, sino que son los gobiernos las que las pierden. En el 2015 perdió el gobierno. En el 2017 se castigaba todavía la memoria del kirchnerismo del 2011-2015, digamos. Ahora, hubo un cóctel en el 2019 que fue fatal para Juntos por el Cambio. Unidad del peronismo y estancamiento o recesión económica, bueno, no, es sí, un cóctel. Una ecuación que tuvo como resultado este 15, este número, digamos, a nivel nacional, que termina, digamos, poniendo en una circunstancia muy difícil, porque por supuesto que nada es imposible, pero parece altamente improbable que este resultado se pueda dar vuelta. Ahora, creo que hay que ser realista, ¿no? Es muy difícil que se dé vuelta. Por supuesto que uno entiende que el presidente los primeros días fue un golpe duro, que tenés un núcleo de poder atrás que no te va a dejar caer o que va a insistir en seguir ahí, pero lo que digo, entiendo yo, que puede tomar medidas incorrectas por tratar de sostenerse y a su vez generarle a su espacio, hasta otro tipo de castigo, perder la ciudad de Buenos Aires, sí, claro. ¿No? Aunque sea que quede el reducto, cuidar a Larreta y a Vidal. Creo que la alternativa que tiene ahora Juntos por el Cambio precisamente es esa. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Una campaña donde extremamos los argumentos que nos llevaron al 11 de agosto con este resultado en las urnas, o a tratar de, digamos, rescatar al soldado Ryan? Es decir, bueno, claro, ver detrás de la fila qué es lo que podemos salvar, en el sentido de que hubo, por ejemplo, gestiones que individualmente en el ámbito municipal estaban bien conceptuadas, pero dentro de la ola de castigo a Mauricio Macri o a María Eugenia Vidal, lo llevaron puesto. Entonces ahora, ¿qué estrategia te das? La de sacrificar a las partes para salvar, digamos, una suerte de posición doctrinaria o conceptual, o pensar que la política son muchas batallas, no es una, que podés perder unas, ganar otras, que el tiempo sigue. A mí me parece que, por ejemplo, para una experiencia de centro-derecha que no está muy lejos, está cruzando la cordillera, que es Chile. Piñera está transitando su segundo mandato. En el primero, Chile tiene características institucionales distintas que la Argentina, pero el primero no terminó bien. Claro. Terminó con un índice de popularidad muy bajo, etcétera, y sin embargo regresó. Señalo que
vos podés ver la política como un juego de, entre comillas lo digo, ¿no? Matar o morir, Claro. que me parece que no se condice con una lógica democrática, y el otro de decir, bueno, esto continúa, y sí, se gana, se pierde, habrá que ver, digamos, yo creo que sería importante, además que después del 10 de diciembre de confirmarse estos resultados, más allá de que es previsible pensar que Juntos por el Cambio es difícil que continúe amalgamado del todo, pero que haya también una oposición que tenga su consistencia y su posibilidad de ejercer lo que en cualquier república es lógico pensar, que sea el control de los actos de gobierno, pero no desde una lógica amigo-enemigo, sino una amigo-adversario, que es lo que corresponde. Sí, aparte tenemos, a ver, el PRO ¿cuántos años tiene? 10, 12 años. Digamos, Sí, fue mutando de nombre, bueno, pero la cultura... A eso me refiero, es un partido joven, digo. En Claro, poco tiempo por llegó al supuesto. poder y a la presidencia. Por supuesto. El radicalismo, en cambio, tiene 120 años y tuvo que tratar de mutar y hasta sostenerse, ¿no? Con esta alianza. Es interesante la observación, porque yo te diría que eso te lleva a ver que tanto el kirchnerismo como el macrismo, por ponerle el gentilicio del apellido del presidente, son hijos del 2001. Son hijos del 2001. El 2001, digamos, se llevó al peronismo y al radicalismo como fuerzas nacionales. Nadie dice, a ver qué resuelve el Consejo Superior del Peronismo, vamos a Mateu, que es la calle donde queda, porque la mayoría lo debe ignorar. Entonces, decir, no pasa eso. El peronismo tiene fuerza como el radicalismo a nivel provincial y a nivel municipal, pero a nivel nacional son más culturas políticas que partidos políticos. Y eso tiene que ver con el 2001. Te diría que ese es su antecedente más cercano, porque el más lejano, eso tiene que ver con la reforma del 94. La reforma del 94 fue el último acto de ingeniería política de los dos partidos. Sí. Porque dieron lugar a una tercera fuerza consistente, que en ese momento era el Frente Grande, que después se terminó uniendo a la Unión Cívica Radical, etc. O sea, el antecedente, el protoantecedente es la reforma del 94, pero la crisis del 2001 reconfigura el mapa político de la Argentina. El kirchnerismo es la primera manifestación exitosa de eso y el macrismo más corta, la segunda. Veremos cómo continúa esta historia porque acá hay un escenario novedoso. Ahora tenés que el Frente de Todos está compuesto por Cristina Kirchner, que asumió una posición bastante peculiar porque fue una vicepresidente que postuló un candidato a presidente, convengamos que no se encuentra en cualquier geografía, pero admite ahí algo que dejó desconcertado a todo el gobierno, porque el gobierno estaba formateado para competir contra Cristina. Claro. Cristina se corre de la foto y eso saca del centro al gobierno. Pero digo, el Frente de Todos es Cristina, es Alberto, es Sergio Massa, que aportó votos en lugares clave en provincia de Buenos Aires y el país. Y ahí tenés un fenómeno interesante para ver cómo funciona, porque me parece que la clásica verticalidad del peronismo en el poder probablemente tenga una reconfiguración. Bueno, justamente te iba a decir, estuve en el búnker. El escenario ganador era ese. Tenías a Máximo Kirchner, estaba Alberto, estaba Massa, estaba Lamens, tenías a las madres, a las abuelas, tenés sindicatos porque estaba Moyano también. Y vos gestionaste en el Banco Provincia, ¿no? Es un país con escasas reservas, no podemos manguearle al mundo y todos te van a venir a pedir cuando ganes. Sí, lo que sucede es que realmente la postal no va a ser muy atractiva. A ver, por un lado, yo creo que el gobierno está actuando ahora como diciendo, bueno, yo te voy a dejar el país, le hace las reservas del Banco Central, te voy a dejar el auto con la misma cantidad de nafta que me lo entregaste vos. Vos me lo entregaste con el tanque casi vacío, ¿viste? Cuando alquilás el auto que te dice... Te lo voy a entregar casi igual. Ahora, hay una diferencia. Hay muchas, pero hay una que es fundamental, que cuando asumió Macri, el país estaba desendeudado y tenías la oportunidad de ir al mundo y, como mencionábamos antes, tomar crédito. Hoy, con el riesgo país a 1.800, a 1.900, aunque baje a 1.000, lo seguís teniendo cerrado. Y lo tenés que abrir. Por lo tanto, me parece que por el perfil de los economistas que está eligiendo como interlocutores, Alberto Fernández está leyendo esa realidad. No hay una situación donde la soja esté a $600, donde puedas apropiarte de activos o estatizar o nacionalizar activos que te den un oxígeno. Eso no existe. No, vacas flacas. Exactamente. Y ahí
vas a tener que desarrollar otro tipo de estrategias. ¿Cuál? Veremos. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un escenario bien diferente. Ahora lo importante es que el paciente está en terapia intensiva. El paciente somos nosotros. Sí. Estamos en terapia intensiva. Vamos a seguir en terapia intensiva por semanas y meses, día a día. Digamos, tener un día bueno, bárbaro. Como cuando uno tiene un familiar, un amigo en esa circunstancia. Si, ¿cómo está? Y ahí está, sigue. Los médicos te dicen un día más, bárbaro. Hay que estabilizarlo y sacarlo de esa situación. No va a ser sencillo porque convengamos que cada día de terapia te sale carísimo. Porque no solo en términos emocionales, sino en términos económicos. Es decir, nosotros vemos que dice, bueno, hoy el dólar cerró tranquilo. Detrás de ese cerró tranquilo hay ventas del Banco Central y del Tesoro, que en un caso son 200 millones, en otro son 150, y la verdad que no te queda tanta nafta en el tanque. Entonces yo te diría, estás en zona de promoción, futbolísticamente hablando, cada partido es una final. Faltan 10 fechas para que termine el campeonato, tu equipo preferido, el de tu corazón, está peleando el descenso y vos jugás siempre de visitante, sin hinchada, y tenés que arreglarte con el equipo que tenés porque no tenés para refuerzos. Ese es el escenario hoy de la Argentina. A ver, ¿cómo sirven las metáforas del fútbol en Argentina? Como todo el mundo utiliza fútbol es una metáfora de la vida. Pero me parece que sí, ¿no? Y bueno, y habla mucho de nosotros, de cómo vemos la realidad y la política. Tenemos un pequeño video, ¿sí? De Miguel Ángel Pichetto, me parece como disparador, lo vamos a usar, Gustavo, a ver si lo podemos ver. Son 30 segundos. Hay algunos que piensan que cuanto peor, mejor. Entonces, imaginan escenarios parecidos al del 2001. Generemos una gran mega devaluación, que el gobierno pague el precio, que este gobierno lo pague. Después venimos nosotros y ordenamos. Además nos vamos a encontrar con un orden fiscal. Ya hicieron el ajuste, tienen superávit comercial, tienen orden fiscal, han tenido incluso superávit fiscal en los últimos 6 meses. Bueno, después venimos nosotros y ordenamos y distribuimos. Bueno, cuidado con esas visiones tan demagógicas y tan peligrosas que... Seguimos un poquito alimentando cuando hay una devaluación, la grieta. Digo, hay cuestiones que tienen razón, ¿no? Lo fiscal, de alguna forma lo acomodaron, ¿sí? En el déficit no está incluido, por supuesto, las deudas al exterior, que son un anclaje, ¿no? Me alcanza la plata a fin de mes si no pago el alquiler, la luz y el gas. Entonces, bueno, vamos a una cosa, no te está alcanzando la plata porque si no, estás sacando los insumos básicos. Y lo otro que decía el senador, que es una persona muy inteligente, por cierto, me parece que no llegaste a esos estados merced a un estudiado y prolijo programa y una praxis impecable. Llegaste devaluando. Cuando dice lo de la mega devaluación, ya está. Sí. Digamos, el peso, digamos, hace 1 año y 4 meses, 1 año y 4 meses, estaba cotizando respecto del dólar, estaba en una relación con el dólar de 18 pesos. Si ahora está orillando los 60, bueno, la mega devaluación, digamos, ya se dio. Me parece, lo entiendo porque está en campaña electoral y uno en campaña supone que tiene que plantear las cosas de una manera antagónica, pero la verdad que es un poco más compleja que lo que estaba exponiendo el candidato a vicepresidente. Ahora, él está enfrentadísimo con Cristina Fernández, habla de su carácter autoritario, ¿no? Hay una... Digo, y como vos hablaste de los modos, los líderes, a mí me parece importantísimo eso. Por eso yo te veo a vos moderado, pertenece al peronismo, ¿no? Sinceramente creo que harían más falta dirigentes de tu estilo. ¿Por qué? Porque uno cuando está en la cabeza, yo trabajaba en la radio, ¿no? Cuando estaba Cristina teníamos productores, gente con cierta responsabilidad. En todos lados pasa esto, que si la jefa tenía un carácter avasallante y los de abajo van avasallando. Me parece que es el modo y hay que empezar un poco a cambiarlo. No sé si los discursos, pero las formas. Obama decía algo muy interesante, ¿no? El problema de las campañas basadas en antagonismos muy fuertes es que después dejan una sociedad dividida que vos tenés que gobernar, y es muy difícil gobernar una sociedad dividida. Entonces, no es solamente una invocación a la cordura o un llamamiento voluntarista el hecho de apaciguar los ánimos. A mí me parece como una condición necesaria porque... hay un viejo dicho del Antiguo Testamento, ¿no? Que dice, el que perturba su hogar heredará el viento.
Y yo creo que es difícil gobernar vientos, tempestades, no ahora que se dan tantos ejemplos climatológicos, digamos, pero me parece que hay que apaciguar porque lo que viene no va a ser sencillo. Y además también porque independientemente de las responsabilidades inmediatas de este gobierno, menos inmediatas pero también cercanas del gobierno anterior, que la Argentina sea el patito que seamos, el patito feo del mundo que todavía tiene niveles de inflación que solamente tienen 5 o 6 países, que de los últimos 40 años, de las últimas 4 décadas, haya 2 que sean perdidas, la del 80 y esta. No es sencillo encontrar, y vos decís, bueno, pero debe ser un país pobre, de rocas, de piedras, de nada. No, es Argentina. Entonces acá hay un fracaso colectivo que me parece que involucra que cada uno, por lo menos, tenga una actitud más humilde, porque esto no se hizo solo, ni es la obra de un sector de la Argentina. Han pasado distintas experiencias políticas y me parece que es hora de encontrarle la salida a esto porque cada vez estamos con umbrales de exclusión o de pobreza, etcétera, más grandes, y no van a ser las visiones simplistas de los buenos y los malos las que nos van a sacar de esto, sino que hay que poner mucha inteligencia, mucha convocatoria a quien sepa hacer las cosas. Y bueno. Alberto Fernández, ¿tuviste oportunidad de trabajar con él? No de trabajar, pero sí de tratarlo. ¿Cómo es? Describime un poco su persona. A ver, me parece que es alguien que conoce mucho los pliegues del Estado. Eso es un activo para él. El hecho de no tener que perder el tiempo aprendiendo la botonera, saber que el botoncito te trae café y el botoncito ese puede hacer explotar la electricidad, es importante saberlo rápido. Entonces eso lo tiene porque no solo fue 5 años jefe de gabinete de Nación, sino que tuvo responsabilidades en superintendencia, en lugares ejecutivos. Yo creo que ahí tiene un activo, tiene una ventaja. Por supuesto que la política es más que la biografía individual de alguien. Después son las fuerzas sociales que lo respaldan y también la comprensión del contexto. Entonces yo te decía, el contexto es un contexto de alta dificultad. Y creo que en eso hay que tener un planteo de saber que, bueno, algunas cosas, como se describía, lo decía el senador Pichetto, quizás hay algunas cosas que se han relativamente corregido, pero dejando tantas heridas o dejando gente que realmente la está pasando mal, que hay que ver cómo se articula eso. Pero no hay una fórmula secreta que es bajar una perilla, subirla y que al día de mañana te va a cambiar todo. Y por último, tenés a nuestros oyentes, nuestro público, ¿qué le dirías? A ver, en familia, tenés hijos vos también. ¿Qué le decís con este país? ¿Viste? Porque tengo amigos que te dicen la única salida es Ezeiza, estás pensando en un futuro, decís no se metan en esta calentura del River Boca, del blanco-negro. ¿Por dónde pasa tu consejo hacia alguien cercano, un querido? Yo le digo a mis hijos lo mismo que mis padres me dijeron a mí. En algún momento yo tenía 13 años y me dijeron, en esta casa se trabaja o se estudia, o se hacen las dos cosas mejor. Bueno, yo hice las dos cosas de muy temprano y le digo a mis hijos lo mismo. Y yo creo que, por supuesto simplificando, pero eso tiene mucho que ver. Hay que estudiar y trabajar la Argentina. Hay que conciliar el saber y el pensar, y el hacer y el pensar. En Argentina a veces los que piensan no hacen y los que hacen no piensan. Entonces los que piensan en abstracto y después se dan los bananazos que se dan cuando tienen que conducir algo, porque el pizarrón de una universidad de élite es una cosa, pero después conducir gente es otra muy distinta. Ahora, también hacer cosas y no tener claro el por qué, ser un tipo un Forrest Gump que corre y no tiene idea de por qué está corriendo, pero te dice, mirá, yo hago, y vos decís, el hacer tiene un mérito dentro de una planificación. Entonces me parece que los dos conceptos de estudiar y de trabajar son válidos en el plano individual como en el plano de la Argentina. Gustavo Marangoni, un gustazo haberte tenido aquí en Gutiérrez. Bueno, señoras y señores, esperemos que esto les haya abierto un poco el panorama y que nos ayude a desandar estos caminos por lo menos hasta octubre.